En los años 80, la mayoría de personas en los Estados Unidos tenían pocas compañías de seguridad. Todos los miembros de las Fuerzas Armadas norteamericanas, muchos pertenecen a una compañía que se llama Wackenhut. Esa compañía era una de las compañías de seguridad más importantes y aún lo es en pleno siglo XXI del mundo. Para ella trabajé por varios años como supervisor en los Estados Unidos y de hecho yo salí con mucho aprendizaje con el fin de hacer eh, emprender mi nueva empresa y me alié a otras compañías montando también la propia mía era Texas Security Company. Entonces, comenzando a hacer esa compañía, yo logré emprender en varios negocios, de los cuales unos de ellos eran las cárceles en las cuales nosotros enviábamos personal a cuidar las cárceles, a cuidar los negocios, a cuidar los bancos y diferentes sectores de la parte económica a nivel de los Estados Unidos. El proceso de creación de mi empresa, más que todo fue primero el registro, eh, hacer unos estudios, unos trabajos que nosotros teníamos con la parte de investigaciones y de seguridad. Ya que yo tenía la experiencia sobre el manejo de personal, nosotros lográbamos eh, atraer personal que acabaran de salir del ejército y de diferentes sectores de la parte de vigilancia, en los cuales nosotros ya hacíamos entrenamiento a ese personal en cuanto a partes de vigilancia en parqueaderos, edificios, seguridad interna, todo lo que tenía que ver con las partes de incendios, contra incendio, también la parte de factorización, donde nosotros vigilábamos las compañías y también hacíamos una entrega de diferentes posiciones dentro de la seguridad, en lo cual teníamos sargentos, teníamos miembros civiles dentro también de la compañía que trabajaban en la administración como contadores, secretarias, y ahí fue que comenzamos nosotros a darnos a conocer en los Estados Unidos. Eso paulatino, no es inmediato, porque dentro de la seguridad primero hay que tener una experiencia de más de 20 años para poder decir voy a montar una empresa. Ahora, para montar esta empresa o para tomar o generar trabajo a otras personas, es muy importante tener en cuenta que uno tiene procesos de administración. Incluso para montar mi compañía aquí dentro de Colombia, yo tuve que entrar al Servicio Nacional de Aprendizaje a estudiar gerencia administrativa y hice todo lo que era en gerencia dentro de la parte que me enseñó el SENA. De hecho, por eso monté mi empresa aquí en Colombia llamada Arampac. Era seguridad y sistemas de seguridad de videocámaras y de aparatos electrónicos de última generación, con el fin también de dar otra clase de enseñanza en vigilancia a estas personas que lo necesitan, tanto en compañías importantes, industrias, en el comercio o también en escuelas. Bueno, los servicios que nosotros damos es a dos partes del sector de la vigilancia. Primero es el entrenamiento al personal, en el cual ellos tienen que aprender también a hacer y prestar servicio para nosotros poder irnos al público y hacer lo mismo. Vamos a hablar de un ejemplo en el sentido de vigilancia. Por decir, nosotros en un hospital vigilamos las entradas, vigilamos los pasillos, vigilamos que las lámparas, que las luces, que los sistemas de emergencia, de riego, todo lo que tenga que ver con emergencia y ayuda
sanitaria dentro del mismo hospital, nosotros estamos haciendo lo mejor posible. Primero, también porque tenemos sistemas de cámaras televisivas que las cuales nosotros formamos ciertos aspectos y entrenamientos a nuestros prospectos que nos aplican para que trabajen dentro de las áreas que nosotros tenemos destinadas. Vamos a hablar un ejemplo. Tenemos una compañía que nosotros tenemos la vigilancia de cierto sector. Esas cámaras las manejamos a control remoto y en un caso de llamada de emergencia nosotros inmediatamente tenemos comunicación con los CAI de diferentes partes, los cuales inmediatamente los llamamos, están llegando al lugar. Y nosotros también tenemos supervisores que vigilan alrededor del lugar donde van a estar y patrullan 3 turnos en las 24 horas. Porque hay personal que en este momento sabe manejar a ciencia cierta, como sabemos nosotros, la seguridad, tanto en vigilancia por cámaras como también la estamos en vigilancia personalizada. De hecho, el llamado de diferentes compañías a que hagamos un servicio de vigilancia le da trabajo a diferentes personas que lo necesitan especialmente en esta época, más que ahora con el problema de la pandemia. Vamos a tener mucho trabajo para tratar de ayudar también a las Fuerzas Armadas, la policía y diferentes entidades de vigilancia nacional e internacional, no solamente porque nosotros tenemos trabajos aquí en Colombia, sino también que tenemos un trabajo compartido a nivel internacional con otras agencias de seguridad, las cuales en este momento se contactan con nosotros para darnos a nosotros una especie de ayuda o de enseñanza, como también nosotros a los países que no tienen esa facultad, nosotros le damos también por medio del internet, le damos ayuda para que aprendan lo que es el sistema de vigilancia. Las barreras que hemos tenido han sido muchas, no han sido pocas. Primero que todo, es porque nosotros tenemos que tener ciertos parámetros o ciertos pedimentos que hacen que nosotros busquemos las licencias para poder actuar como agencia de vigilancia. La Superintendencia de Control y Vigilancia en Colombia siempre exige seguros, exige como en los Estados Unidos mantener una abierta vigilancia sobre cada uno de nuestros actores dentro del tema. Me explico. Por ejemplo, nosotros debemos saber que los hombres que trabajan para nosotros tienen que tener un récord limpio, no delictivo, tienen que tener un entrenamiento que cuesta mucho dinero. Fuera de eso, primeros auxilios y se van desenglobando diferentes áreas. Por decir, vamos a hablar sobre el tema del grupo antibombas, del grupo canino, del grupo que tiene que ver aún, que tengan que ver con antiterrorismo. Entonces, ¿qué sucede? Son barreras que nosotros vamos alcanzando poco a poco de acuerdo a la experiencia que tenemos en llegar a ese punto. No lo podemos cubrir todo porque sería necio comenzar a decir que nosotros cubrimos todas las áreas. Eso sería absolutamente imposible. Tendríamos que ser una agencia como Wackenhut, que ellos sí tienen todo el proceso completo. Nosotros somos apenas agencias que estamos comenzando, pero que tratamos de hacer la mejor de las labores dentro de la industria de la vigilancia. Las diferencias son muchas, no es una sola. A ver, le voy a explicar. Primero que todo, nosotros tenemos que cubrir las áreas que nosotros netamente conocemos. Vamos a hablar, por ejemplo, de los blindados. Nosotros no conocemos esa área. Por lo tanto, sí tenemos experiencia y conocimiento, pero para llegar a esa área se necesitaría una suma de dinero muy alta
para poder llegar y unirlos a unas corporaciones muy grandes, las cuales son un pulpo dentro de la parte de vigilancia de seguridad. Por ejemplo, si nosotros agarramos cámaras, pues ese es un sector que nosotros conocemos y podemos llevarlos a cabo de acuerdo a lo que nosotros podemos conocer del tema de vigilancia por cámara. Ahora, si es vigilancia personalizada, pues tenemos patrullas, tenemos agentes en bicicleta, tenemos muchas áreas que nosotros podemos cubrir con lo que sabemos. Pero hay áreas que por más que nosotros querramos hacerlo, no lo podemos hacer, como es el grupo antibombas o el área de vigilancia o un área que tenga que ver con la parte de la inspección o de detectives privados. O sea, no lo podemos cubrir porque cada uno tiene su sector y cada uno sabe de qué es posible o qué no es posible hacer dentro de su área. Muchas formas están siendo organizadas en este momento. ¿Por qué? Porque las compañías de vigilancia como la nuestra, que vigila empresas, lugares, bancos, pues se ha visto afectada en el sistema porque no ha habido negocios que digan vamos a necesitar vigilancia porque todo ha estado cerrado. Llevamos casi 6 meses en este momento sin ningún trabajo que nos pueda decir a nosotros que podamos decir estamos haciendo lo mejor. La mejor parte que hemos logrado sacar en esta pandemia ha sido por medio de vigilancia supervisada por medio de cámaras, ya que son puestas en edificios, en lugares donde hay acceso al público, y esto ha ayudado mucho también al sector de la policía y al sector militar. Pero de todas formas nos hemos visto afectados en cuanto a vigilancia personal porque muchas personas que trabajaban para nosotros ya no lo pueden hacer porque primero que todo pues han estado recluidos dentro de su casa debido a este flagelo de la pandemia. La clave del éxito dentro de una compañía como son las compañías de seguridad es ser responsables, no dejar para mañana lo que tú puedas hacer hoy, mantener una organización, un orden y un plan B siempre que existan problemas dentro de la empresa. Quiero decir, en caso de que una persona por A o B motivo no pueda asistir a trabajar, tener siempre un reemplazo que sea igual o mejor que esa persona en la vigilancia. Primero, atender a nuestros clientes con la mayor honestidad que uno pueda atender. Primero, no estar mintiendo para quedar bien. Simplemente, si algo sale mal, hablar con el cliente y lograr resolver el problema. Siempre demostrando la transparencia de la empresa y sobre todo que es una empresa que verdaderamente está dedicada al personal que lo necesita. Quiero decir, por ejemplo, en estos tiempos se han encontrado que dentro de la policía, dentro de la vigilancia, ha habido deshonestidad por parte de los mismos empleados y hay que tener mucho cuidado en ese caso. Por eso hay que vigilar muy bien a las personas que trabajan con uno. Es que si una persona comete un error, todos caemos en ese error. Y no es justo, ¿por qué? Porque hay gente honrada trabajando dentro del sistema. Y saber que nosotros tenemos que estar haciéndoles una prueba de drogadicción, de alcoholismo a cada uno de nuestros empleados para mirar la responsabilidad que esa persona está teniendo en este momento con su trabajo. Y segundo, entender que el personal es la riqueza de nuestra empresa. La persona que es emprendedora y quiere montar tiene que tener en cuenta estos aspectos. Primero, la facilidad de entendimiento. Segundo, la presentación personal. Tercero, la honestidad con su familia y con sus amigos. Cuarto, el compañerismo que hay que tener entre nosotros mismos para poder no ser el más alto ni el más grande y yo soy mejor que tú. No,
Todos nos tenemos que tratar como amigos dentro de la empresa, respetando siempre los cargos a los que venimos dando nosotros consejo y dando experiencia y enseñando clases. Así es que comenzamos nosotros. De todas formas, yo les deseo a ustedes lo mejor y los mejores éxitos dentro de su nuevo tema empresarial. Muchas gracias por su atención.